Bien, en esta clase vamos a ver cómo implementar un pool de conexiones. Recordemos que para acceder, para trabajar, para interactuar con una base de datos es necesario abrir una conexión y luego de haber hecho o realizado ciertas instrucciones en la base de datos, vamos a tener que cerrar esa conexión. Entonces, esta forma de abrir y cerrar una conexión a base de datos es muy caro a nivel de rendimiento, a nivel de performance en el servidor de base de datos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una aplicación que tiene muchos usuarios y estos usuarios están continuamente accediendo a la base de datos, puede ocurrir que mi servidor de aplicaciones, en términos generales, por decirlo así, se reviente por el hecho de que las aplicaciones en una base de datos son limitadas y son limitadas debido a que debemos tener cuidado porque cuando hay mucha saturación al servidor, cuando hay muchas peticiones al servidor de base de datos, este puede saturarse y puede caerse. Entonces, la idea de pool de conexiones es manejar un conjunto de conexiones e irlas gestionando de acuerdo a cuando el usuario lo requiera. Anteriormente nosotros hicimos algo manual, algo que sirve y es funcional, sin embargo, cuando ya tenemos una aplicación con muchos usuarios, esto no es tan factible por el mismo hecho de que podemos tener muchos usuarios y esos usuarios al hacer peticiones a la base de datos pueden hacer que reviente. Entonces, aquí nace lo que es el pool de conexiones. El pool de conexiones es un conjunto de conexiones que son gestionadas por una herramienta. Y bueno, en términos o cuando en ambientes, digamos, de aplicaciones web, son manejadas por el servidor de base de datos. Sin embargo, también nosotros podemos añadir como dependencia una herramienta para que nos gestione el tema de pool de conexiones. Si un poco más de teoría podemos encontrar aquí en Google, ponemos pool de conexiones y bueno, ahí se encuentra lo que es la parte teórica de un pool de conexiones. Pero entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer la implementación en nuestro ejemplo. Y básicamente lo que tenemos que tener grabado es que un pool de conexiones es un conjunto de conexiones a la base de datos que son gestionadas por la aplicación o por el servidor cuando una aplicación es web y pues que estas son entregadas a los usuarios de acuerdo a cómo ellos las necesiten. Entonces, partiendo de esto vamos a ir a el IDE, a Intel IDEA y vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a darle File, vamos a darle New, vamos a darle Project, vamos a elegir mi proyecto, vamos a darle Next, aquí vamos a crear un nuevo proyecto y este proyecto lo vamos a llamar Pool. Sí, recordemos que esta es la ubicación, debe estar aquí la ubicación y lo que viene acá es el nombre del proyecto. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle el grupo ID que va a ser ORG, vamos a ponerle Loxasoft, que es otro proyecto que tengo por ahí, y vamos a ponerle .pool. Esto es indiferente, no puede ser este mismo grupo ID, puede ser cualquiera. Y aquí sí vamos a ponerle 1.0 y nada más. Esta configuración, digamos que y el nombre no son restricción, puede ser cualquier nombre, cualquier grupo ID, pero si tú lo deseas, bueno, la idea es ir a la par y digamos que tener lo mismo que yo vaya haciendo. Entonces vamos a darle Finish, esto nos va a crear un nuevo proyecto, vamos a darle New Window, vamos a intercambiar porque tengo acá dos monitores y básicamente lo que nos crea es este proyecto, Pool, es un arquetipo vacío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner para este ejemplo? Entonces, lo que vamos a poner es las dependencias. Entonces, aquí vamos a poner dependencias o el tag de dependencies. Vamos a poner aquí nuestras dependencias. ¿Qué dependencias vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos. La primera que es la conexión o el API de JDBC para el tema de llamados a sentencias SQL a la base de datos y la herramienta que nos va a permitir manejar el pool de conexiones, que en este caso es Apache Commons de BSP. Entonces vamos a ir a un navegador, recordemos que tenemos que ir al navegador, vamos aquí a poner Maven Repository y aquí vamos a buscar las dos dependencias. La primera dependencia que vamos a buscar es conector MySQL, ponemos MySQL, damos Enter y elegimos este que dice MySQL Connector /J. Vamos a elegir el 8.028, ¿sí? Aquí, bueno, hay algunos que tienen vulnerabilidades en la parte de acá, entonces esos evitamos utilizarlos, pero pues acá podemos utilizarlos, digamos, cualesquiera. Vamos a utilizar el 8.028, vamos a utilizar para un proyecto Maven, entonces como que lo seleccionamos, le damos clic dentro de este cuadradito, ya se nos copia. Vamos al proyecto y vamos a ponerlo aquí dentro. Entonces,
nuestra primera dependencia está lista. Luego vamos a buscar la segunda dependencia, que en este caso es Apache Commons DBCP. Le damos Enter y elegimos esta opción de aquí, Apache Commons DBCP. Vamos a elegir esta opción que tiene 197.6, ¿sí? La 2.7. O mejor elijamos la que está un poco más actual, la del 2020, que es la 2.08. Igual la elegimos, le ponemos como un clic dentro del cuadradito y eso se nos selecciona, se nos copia automáticamente y la añadimos por acá. Entonces aquí tenemos ya las dos dependencias. Como mencionaba, la una es para JDBC, MySQL, y la otra es para manejar el pool de conexiones. Entonces, para que esto sea guardado o para que nuestro proyecto ya descargue las dependencias, para que Maven se conecte al repositorio y descargue, tenemos que acá darle en este botón de acá que es Refresh, le damos aquí un clic y esto lo que hace es descargar para nuestro proyecto todas las dependencias que tengamos en el pom.xml. Es importante hacerlo siempre que añadamos una dependencia o siempre que modifiquemos una dependencia. Una vez que las tenemos, podemos verificarlas si están por acá. Como podemos ver, aquí tenemos la dependencia de MySQL y aquí tenemos la dependencia de Apache Commons, de DBCP. Entonces, con esto ya estamos listos. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un nuevo paquete. Vamos al source main, a Java, vamos a darle new, vamos a darle package y aquí le vamos a dar un nombre de paquete. Yo le voy a poner igual Loxasoft, pero este nombre es independiente y le voy a poner pool. Vamos a darle enter. Vamos a crear una aplicación main en primera instancia. Perdón, una clase main en primera instancia. Y aquí vamos a definir un método main, ¿sí? Vamos a darle control S. Aquí vamos a crear una nueva clase, que va a ser nuestra clase de conexión a la base de datos, que es básicamente idéntica a la anterior, a la que utilizamos nosotros en la conexión con JDBC. Vamos a ponerle ConnectionDB. Aquí vamos a utilizar un patrón singleton de igual forma, pero vamos a utilizar aquí ya el pool de conexiones. Y vamos a ver cómo se hace. Entonces vamos a empezar a crear nuestras variables, ¿sí? de conexión. Es parecido, como mencionaba, a la clase singleton que tuvimos en el proyecto anterior. Entonces vamos aquí a poner la URL. De momento la dejamos solo con una cadena vacía. Esto es un string. Luego vamos a declarar el username. Luego hacemos lo mismo con lo que es el password. De momento lo dejamos como cadenas vacías, ¿sí? Y aquí viene lo importante y lo, digamos, diferente en este caso, en el contexto de pool de conexiones. Aquí vamos a declarar un objeto de tipo basic o basic data source de Apache, de origen Apache Commons DBCP2. Vamos a llamar data source y lo dejamos ahí. Luego vamos a crear una configuración, ¿sí? Esto va a ser un método private, va a devolver un basic data source, el pool de conexiones, y vamos a ponerle get data source. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Esas conexiones son importantes. Aquí vamos a retornar el data source, está por acá, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a crear el patrón singleton, porque si es que ya está creado un pool de conexiones, lo vamos a crear más. Entonces vamos a decirle que si data source, que es el pool de conexiones, es igual a null, ¿sí? Entonces me cree mi pool de conexiones. Antes acá teníamos una conexión a base de datos directa. Acá declaramos un pool de conexiones, que es el data source. Entonces le digo, si es que el data source es nulo, no tiene nada, no apunta a ningún lado, no está creado, entonces que me lo cree. Entonces hagamos un data source, que es igual a new basic data source. Entonces creo el data source, creo el pool de conexiones como tal, y luego le vamos a dar algunas configuraciones básicas. Por ejemplo, la URL, set URL. Aquí le mandamos la URL. También le vamos a poner lo que es el username. Esto es básico para la conexión a base de datos. Aquí le vamos a pasar el username. Vamos a decirle que también le vamos a pasar el password. Eso es básico, como mencionaba.
y son los atributos que tenemos en la parte de acá arriba. Entonces tenemos ya listo, y aquí son unas configuraciones básicas que vamos a hacer. Vamos a decirle que este pool de conexiones se va a inicializar con 3 conexiones, ¿sí? Es lo mínimo con las que se inicializa el pool de conexiones. 3 conexiones que los va a tener ahí, digamos como que listas para entregarles a cualquier usuario que las necesite. Luego vamos a utilizar una propiedad que se llama min idle. Esto lo que quiere decir es que son las mínimas conexiones inactivas que puede tener el pool de conexiones. Vamos también a decirle que vamos a ponerle un max idle, que son las máximas conexiones inactivas que puede tener el data source. Y finalmente vamos a decirle que el max total de mi pool de conexiones va a ser, vamos a ponerle 8, ¿sí? Esto quiere decir que de todas las conexiones que tenga el pool, únicamente van a haber 8, es decir, 8 conexiones que pueden estar entre activas, entre inactivas, y se supone que las activas son las que están entregadas al usuario. Entonces, van a haber 8. Si es que hay más conexiones, es decir, si hay más usuarios que se quieran conectar, no lo van a poder hacer porque únicamente van a haber solo 8 entre activas e inactivas. Las inactivas son aquellas que ya las estuvieron ocupadas, pero el usuario las dejó. Esto el pool de conexiones lo detecta automáticamente, y digamos cuando una conexión ya no está ocupada, pues el pool la pone como inactiva y la tiene reservada ahí para cuando otro cliente viene a utilizarla. Y entonces con esto ya tenemos la configuración. Lo que vamos a hacer acá abajo es ir a public, bueno, que vamos a crear un método. Este método es estático, porque vamos a utilizar, vamos a hacer el llamado al método que tenemos acá arriba, al getDataSource, y aquí vamos a ponerle getConnection. Entonces este método va a retornarnos, va a hacer un return, en este caso de mi método getDataSource.getConnection. A la final lo que hacemos es retornar el data source. Ese data source tiene un método que es el getConnection, y básicamente lo que retornamos es la conexión. Aquí vamos a añadir una excepción, porque recordemos que aquí me falta qué tipo de objeto va a retornar. Eso va a retornar un tipo de objeto connection, de connection Java SQL. Entiendo que es de Java SQL, que está por acá, sí. Este connection es de tipo Java SQL. Y aquí entonces retorno la conexión después de haber creado el pool y configurado. Aquí me va a decir que necesito añadir una excepción, entonces lo voy a hacer en este momento. Añado la excepción y listo. Entonces tenemos ya configurado nosotros el pool de conexiones. Entonces lo que vamos a hacer a continuación ya es crear una llamada a este pool de conexiones, y es hacer la prueba de que está funcionando. Entonces para esto lo que vamos a hacer es aquí en mi clase main, ¿sí? Voy a empezar a crear el código para poder manejar ya el llamado a mi pool de conexiones. Entonces esto es, aquí le damos un print stack trace, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primeramente lo que hacemos es, vamos a crear un objeto para poner en ese la conexión. Vamos a crear un objeto de tipo connection, ¿sí? Vamos a llamarle connection, y esto es igual a connectionDB.getConnection, ¿sí? Entonces nos conectamos, ponemos punto y coma, y a continuación lo que vamos a hacer es crear un statement. Este statement debe estar por acá, statement de java.sql. Creamos el statement. Aquí nos falta poner un igual, y ponemos aquí connection.createStatement. Luego tenemos el result set, que va a ser ya el objeto que traiga la data, y este result set debe ser igual al statement.executeQuery. Aquí en el executeQuery vamos a pasar nosotros el select, y para este caso lo vamos a hacer un select para la tabla de clientes que habíamos tenido anteriormente. Entonces aquí vamos ya dentro del try vamos a definir un while. Este while nos va a permitir a través del result set recorrer todos los registros. Y bueno, entonces voy a poner algo que tengo ya por acá listo. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores, entonces no hay por qué
ponerlo de nuevo. Entonces lo que estoy haciendo aquí en este system, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es imprimiendo. Y a partir del result set voy trayendo los campos result set, getString, traigo el ID, hago una concatenación, pongo una barra vertical o entre comillas porque es una cadena, pongo una barra vertical, luego traigo los nombres con el result set mismo, los campos, luego traigo el campo apellido y el campo dirección. Adicional a esto tenemos que regresar a conexión de B porque aquí no hemos puesto nada todavía en los parámetros. Entonces, para los parámetros vamos a utilizar los mismos parámetros que utilizamos en la clase anterior. Y bueno, aquí vamos a poner entonces la cadena de conexión. Me refiero a la clase anterior, es cuando utilizamos el proyecto para crear una conexión a base de datos con JDBC sin el tema de pool de conexiones. Entonces aquí vamos a poner root y acá ponemos root. Si podemos ver, el tratamiento de esta clase es lo mismo, la URL es la misma. Aquí ponemos la URL, el username, el password, y lo que aquí sí diferencia es el objeto basic data source, que es el objeto que nos guarda el pool de conexiones. Entonces, dicho esto, vamos a guardar control S, vamos a darle control shift F10, y lo que nos debería mostrar aquí es la data que tenemos en este momento en nuestra tabla de base de datos, o un error en el caso que no hayamos definido alguna cosa por ahí. En este caso no hay errores y me trae el único dato que tenemos. Recordemos que en el proyecto anterior habíamos hecho un delete al final y nos quedaba solo el registro. Entonces, ese es el registro que nos muestra. Hemos visto que ahora está trabajando ya no con una conexión directa, sino más bien como pool de conexiones. Como mencionaba, esto es importante porque este pool de conexiones nos permite gestionar todo el tema de conexiones a base de datos y evita que haya un mal rendimiento en nuestra base de datos por el hecho de que muchas conexiones queden por ahí inutilizadas, pero queden abiertas y esto genere, como mencionaba, saturación en el servidor de base de datos. Entonces, bueno, con esto nos vemos en la siguiente clase.